Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La Secretaría de Energía debe publicar en el Diario Oficial de la Federación el aviso de que la Ley de Hidrocarburos, que entró en vigor hace un par de semanas, quedó temporalmente sin efectos. Esto debido a la suspensión provisional general que otorgó este lunes el juez Juan Pablo Gómez Fierro. ¿Esto qué significa? Veamos en contexto. Este lunes, el juez federal Juan Pablo Gómez Fierro otorgó por tercera ocasión una suspensión provisional con efectos generales a una reforma considerada como prioritaria por el gobierno federal. El juez consideró que la ley de hidrocarburos, que entró en vigor el 5 de mayo, atenta contra la libre competencia económica y concurrencia tutelada por la Constitución, además de que podría abonar a que Petróleos Mexicanos retome el papel monopólico que tenía antes de la reforma energética de 2013, cuando el mercado de hidrocarburos se abrió a la iniciativa privada. Presentada a fines de marzo, la reforma busca restringir la participación privada en el mercado de combustibles. La suspensión provisional fue otorgada contra los artículos 57, cuarto y sexto transitorios. El 57 establece que la autoridad federal podrá ocupar temporalmente, intervenir o suspender cualquier permiso otorgado a un particular o contratar a Petróleos Mexicanos para tomar control de las instalaciones y mantener la operación de las actividades previstas. Y los artículos cuarto y sexto transitorios plantean la posibilidad de revocar los permisos a empresas particulares que no cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de Energía. La demanda fue promovida por 5 empresas permisionarias de actividades reguladas en el sector de hidrocarburos. Gómez Fierro ha otorgado además suspensiones provisionales contra la Ley de la Industria Eléctrica y el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. La secretaria de Energía, Rocío Nale, dijo que la dependencia a su cargo acudirá a las instancias correspondientes para eliminar la suspensión y que acatará la orden del juez. Punto y contrapunto. Segundo tema de la noche, comienzo contigo ahora, Alfredo. Una suspensión más a una de las reformas prioritarias del gobierno de la Cuarta Transformación. ¿Qué decir de esta suspensión provisional? ¿El Poder Judicial está ejerciendo su función o hay otros intereses detrás, como se ha dicho también en la opinión pública? Absolutamente el Poder Judicial está haciendo lo que tiene que hacer, que es revisar las leyes de las que tiene que conocer a la luz de la Constitución. Y a la luz de la Constitución, pues pasa lo mismo que pasó con la ley de la industria eléctrica, que ya también debatimos aquí. Son leyes que manda el Ejecutivo, que manda el presidente López Obrador, casi con la indicación de no le muevan una coma. Los deditos obedientes del Congreso hacen todo para que así sea, pese a todas las advertencias de que la ley es inconstitucional, que no va a pasar un test de constitucionalidad, y aún así se aprueban cosas y lo demás pues es lo natural. Vienen una lluvia de demandas de amparo. El juez Gómez Fierro, como otros jueces también lo han hecho, y como todos los jueces de este país, los jueces federales lo hacen todos los días, revisan si en esa demanda de amparo están pidiendo la solicitud de suspensión provisional del acto reclamado, en este caso la ley, y casi automáticamente se concede. El tema aquí, y cuando se dice que es con efectos generales, es que si se le otorga a una persona, porque evidentemente la ley sí es contraria a la Constitución y vulnera su participación en un esquema de competencia, pues se la tiene que dar a todos. Entonces, por eso se suspende así. Pero esto, desde luego, y tenemos que seguirlo recordando, saldrá naturalmente cuando pasan y sigan pasando estas cosas, es que el presidente pues empieza a distorsionar todo lo que está sucediendo en el Poder Judicial. Empieza a crear enemigos. En este caso ya es clarísimo que el juez Gómez Fierro, a quien por cierto afortunadamente ha tenido el respaldo del Consejo de la Judicatura Federal, que ha sabido cerrar filas con él, empezando por el presidente, que es el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, y ante todas las amenazas de investigarlo y de no sé qué, el juez sigue en lo suyo y en un camino que era absolutamente previsible. Leyes que son contrarias a la Constitución van a llegar en algún momento a una revisión de constitucionalidad. El tema es que esto le sirve al presidente López Obrador, insisto, para distorsionar y decir, otorgan amparos como nunca antes, ¿no? Y ahí se va la conversación. El juez otorgó un amparo y no es cierto. Es el inicio de un juicio de amparo que como primer capítulo tiene esta suspensión provisional, y que así deberíamos de analizarlo, y que sobre eso deberíamos de entender que es absolutamente natural y que era un camino totalmente previsible, y que lo demás pues es politiquería, y lo demás es pues adaptar todo al discurso de Andrés Manuel ya en un futuro incluso postelectoral, porque pues la advertencia esta de que aunque no tenga la mayoría en las cámaras para modificar la Constitución, va a intentar hacerlo para Sí. que se adapten sus leyes a la Constitución, o sea, un poquito a la inversa, pues
está en todo su derecho, ¿no? El presidente puede presentar las iniciativas que quiera, lo que no se vale es seguir distorsionando y seguir emprendiendo esta encrucijada en contra del Poder Judicial, esta cruzada en contra del Poder Judicial de la Federación, pues para presionarlos, porque no pueden entenderse lo que hemos estado viendo de otra forma que no sea una presión. Carlos, una distorsión desde el Poder Ejecutivo, dice Alfredo, contrapunto. ¿Y qué esperar? Ahorita la suspensión pues es provisional, pero de no concederse la suspensión definitiva, ¿qué escenarios esperar para el sector energético que será afectado por esta ley? Yo creo que hay dos grandes problemas. El primero es de origen constitucional, es decir, cuando se hacen las reformas estructurales, se plantea el origen de la reforma de la Constitución de que todo lo privado es honesto y eficiente y todo lo público es corrupto e ineficiente, cuando en realidad no se trata de una dicotomía en ese aspecto. Y el segundo es que hay una gran polarización mediática acerca de los temas de interés nacional, donde por una parte, pues un grupo que defiende ciertos intereses tiene acceso a todos los medios para poder hacerlo, y también el presidente pues tiene la mañanera para poder plantear las políticas de la Cuarta Transformación. A mí me parece que la reacción de la Secretaría de Energía y también del presidente, que en una mañanera planteó de que si las leyes que se están planteando son anticonstitucionales, pues entonces lo que hay que buscar es una reforma constitucional que sí busque un punto medio en donde no todo lo privado es honesto y eficiente, porque también ha quedado demostrado que la industria o que la empresa privada ha sido fuertemente permeada por el crimen organizado o por intereses ajenos al bien nacional, que es el bien superior. Pero tampoco donde Pemex tenga el monopolio del mercado de hidrocarburos, porque también ha demostrado pues cierto nivel de ineficiencia a nivel de mercado. Entonces, ni el mercado absolutamente abierto es la panacea ni es la solución a los problemas energéticos de este país, pero tampoco es el control absoluto de la paraestatal sobre los bienes, sobre los hidrocarburos particularmente. Entonces, creo que en primer lugar lo que se tiene que hacer es disminuir la polarización mediática sobre el tema de los hidrocarburos y dar un debate serio, real, a nivel técnico, sobre cómo podemos, blindarnos del robo, del huachicol, de los malos manejos por parte también de la industria privada y garantizar el abasto y el sostenimiento y la soberanía energética del país, pero hacerlo conforme a la ley lo dictamine. Y en términos de la suspensión, pues sí, es que la Constitución prima lo privado sobre lo público a partir de las reformas estructurales, y entonces sí, se protegen los intereses del mercado por encima de los bienes nacionales. Es decir, en la resolución lo que se plantea primero es el tema de la competitividad de las empresas en conjunto con la paraestatal. Entonces yo creo que tiene que haber un equilibrio y se tiene que disminuir esta polarización mediática que se ha generado en torno al caso. Sí. Alfredo, levantaste la mano, pero vamos a dar la oportunidad primero a Frida y a Lisa. Frida, desde antes de su aprobación ya se había discutido mucho las implicaciones que esta legislación traería para el sector energético y el papel predominante que ocuparía Pemex al implementarse esta ley. ¿Cómo estás viendo esta suspensión y coincides con Carlos en que entonces la vía sería una reforma constitucional para poder hacer estos cambios profundos, digámoslo así, para el sector energético? Coincido totalmente, de hecho lo habíamos comentado al momento en que se dio la aprobación de esta ley, que abiertamente era inconstitucional, que abiertamente limitaba también la participación de otros agentes para el desarrollo de la materia energética en nuestro país, pero particularmente esta suspensión es de celebrarse y es una señal de que hay Estado de Derecho. Es lo que tendría que pasar en cualquier país democrático que tiene una división de poderes en la que uno restringe, limita y señala cuando otro se está extralimitando dentro de sus facultades. Y me parece muy importante destacarlo de esta forma, porque si hay un poder que se ha encontrado bajo, no diría asedio, pero sí bajo cierta presión mediática y bajo cierta hostilidad dentro de las narrativas del debate público, pues es justamente el Poder Judicial. Me parece una muy buena señal de que en el estricto ejercicio de la aplicación de la ley se genere esta suspensión y que también se abra la posibilidad a que se corrija todo lo que se tiene que corregir. Y de origen, pues esta reforma también me parece que tiene que ser muy reflexionada, más pensando en las condiciones de Pemex, porque cuando esta reforma se aprobó,
el mensaje o la promesa para el pueblo, pues era que con esto Pemex podría recuperar su soberanía y volverse prácticamente otra empresa que en este momento no es, que en este momento se encuentra en números rojos y que además peligrosamente en este momento continúa apostándole a energías que son dañinas contra el medio ambiente, a formas de producir energía que amenazan no solo a nuestro país, sino a las comunidades en donde se encuentran las refinerías que ya viven todos los problemas que conllevan, como el estado de Hidalgo, por ejemplo. Y algo que sí creo que es muy importante recalcar, pues es que en esta suspensión, quienes promueven el amparo y quienes promueven el acto, pues son 5 titulares de permisos que ya tenían derechos adquiridos, pero que así como ellos hay muchos más. Creo que es importante perderle el prejuicio a que la iniciativa privada entre en sectores que por sí solos el Estado no puede totalmente abarcar o no tiene toda la capacidad para hacerlo, y es sano, totalmente sano, que esto se repiense y que enmarque en lo que tendría que ser una reforma constitucional con un debate abierto, pasando por todas las entidades que viven y que producen estas energías. Lisa, ¿qué más significa esta suspensión provisional a la ley de hidrocarburos? ¿Qué opinión te merece? A ver, yo creo que mis compañeros ya tocaron los principales puntos en términos, digamos, de lo que significa judicialmente, de lo que significa políticamente y de lo que debería significar legislativamente, que era precisamente lo último que decía Frida. Yo quizás lo único que agregaría es que en toda esta discusión, pues podemos tener todos muy bonitas opiniones sobre lo que debería ser, pero hay una realidad que es impepenable y es que Pemex participa tanto de los ingresos como de los egresos de la Administración Pública Federal, ¿no? Es decir, Pemex todos los días está generando ingresos, pero sobre todo está generando gastos. Y en estas circunstancias en las que está la empresa al día de hoy, está generando muchísimas pérdidas que abren otros hoyos al presupuesto de egresos de la federación, a la manera en la que el gobierno federal y los estados pueden gastar dinero. Y en semanas anteriores justamente se presentó el plan de negocios de Pemex y hay ahí algunos datos que varios analistas que saben de cuestiones energéticas, que yo tengo que aceptar, no soy yo, resaltaron. Y hay 2 que me parecen importantes. Uno es ese plan de negocios de Pemex parece que se hace un poco en la misma lógica que como se hace el presupuesto de egresos de la federación, ¿no? Con metas y aspiraciones muy grandes que quizás sea muy difícil cumplir. En los 2 casos es particularmente grave hacerlo así, porque lo que no se cumple, pues no se ingresa y por lo tanto no termina pagando lo que tiene que pagar, que son servicios públicos, en el caso tanto de la paraestatal como del presupuesto de egresos de la federación. Dice ahí el plan de negocios de Pemex que se plantea producir entre 1.9 y 2.2 millones de barriles de petróleo diario en los próximos 5 años, cuando el máximo que se ha alcanzado hasta el momento es de 1.6 millones. Entonces, hay 300,000 barriles diarios de diferencia en el estimado más conservador de lo que ellos dicen que van a poder hacer contra lo que están realmente pudiendo hacer hoy. Ese tipo de discusiones son dinero contante y sonante que no está entrando y que se supondría que tendría que entrar financiado por la coinversión de los privados. Sí. Y ese es el segundo punto que se resalta. La coinversión de los privados se quiere buscar a través de un tipo de contrato que se inventa en esta administración, que no está ofreciendo los incentivos necesarios justo para esa inversión privada y que entonces la segunda meta irrealizable sería hacer la transición de los contratos anteriores a estos nuevos, logrando el mismo nivel de inversión o incluso un nivel de inversión superior para poder de todos modos llegar a las metas de ese plan de negocios, incluso cuando no se pueda estar produciendo ese tipo de millones de barriles. Y la última cosa, pues también se plantea aumentar la capacidad de refinación cuando sabemos que las principales refinerías que se están queriendo construir en este sexenio no van a estar listas para la fecha límite en la cual se plantearon y entonces, por lo tanto, el plan se vuelve todo él irrealizable. Bien. O sea, a partir de ahí, todas las cosas que estén abonando a que tengamos una discusión seria sobre la política energética y sus consecuencias en las finanzas públicas federales, pues creo que debe ser bienvenida y analizada con esa profundidad. Alfredo, finalmente y brevemente, por favor.
Sí, es que me saltó mucho lo que decía Carlos de la polarización de los medios de comunicación como los principales responsables y la generación de un debate técnico, perdón, pero quien tiene la responsabilidad de impulsar un debate técnico o la tuvo en su momento es el Congreso de la Unión. Ahí es donde deberían de suceder los debates técnicos, donde el Parlamento abierto, donde deberían de estar todas las voces y todos los expertos escuchados con dictámenes sobre las iniciativas que se presentan pulcros y con esa pulcritud técnica. Pero si lo que deciden es aprobar lo que les manda el presidente sin moverle una coma, pues el problema no son los medios de comunicación, el problema es que no saben legislar a la luz de la Constitución. Bien, pues tenemos que hacer una pausa, vamos a ver qué procede con esta suspensión. No es tiempo de buscar desafueros. Las y los miembros de la Comisión Permanente acordaron no promover el punto de acuerdo para exhortar el desafuero de Miguel Ángel Mancera. ¿Se disciplinaron los legisladores morenistas? Veremos qué opinan las y los analistas de la noche cuando regresemos a Punto y Contrapunto. No te vayas.